Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciado. Buenos días. Como bien saben, la semana pasada vimos todo lo que era relativo al juicio ejecutivo. Terminamos con lo que es la sentencia del juicio ejecutivo. Entonces, van a tener una pequeña tarea, redactar una demanda del juicio ejecutivo. Entonces, la tarea es realmente sencilla porque solo tienen que redactar. Recuerdan ustedes que habíamos hecho una tarea del juicio ordinario, ¿verdad? Que la vez pasada ustedes la redactaron y fuimos redactándola nosotros, pero de último redactaron una nueva que era el juicio ordinario. Entonces, ahora, en base a la redacción que hicieron a esa demanda de juicio ordinario que era por despido injustificado, van a hacer ahora la redacción, pero en sí del juicio ya ejecutivo, ejecutando la sentencia de ese juicio ordinario, ¿verdad? Con todos los requisitos establecidos en los artículos 61 y los establecidos en el Código, del Código de Trabajo, 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y los relativos al artículo, creo que 300 y algo del Código de Trabajo. Eso es lo que quiero que me redacten para la siguiente clase. Lo van a hacer en computadora, ¿verdad? Y en base a lo que ya hicimos con el juicio ordinario, ¿verdad? Porque ya después la sentencia, pues ya sabemos cómo fue realizada, la de despido injustificado, ¿ya? En base a eso van a hacer lo que es ese artículo 332, según base a esa demanda, a los requisitos de esa demanda, y los artículos 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con eso damos por concluido lo que es en materia individual de trabajo, ¿verdad? Con eso estamos concluyendo lo que es el juicio en sí todo el trabajo individual. Ahora vamos a pasar a lo que es ya meramente a los conflictos colectivos. Con eso pues quedamos con el conflicto individual de trabajo o el derecho individual de trabajo. ¿Verdad? Con lo que es, si tiene alguna duda de la tarea, me dice. Ya está creada en Classroom. Y si no, pues continuamos. Ya vamos a empezar a ver lo que es el derecho colectivo material de trabajo. Ese es el título, derecho colectivo material de trabajo. Licenciada, buenos días, disculpe. Dígame. Sí, gracias, perdón por la interrupción. Tengo entendido, según vi hoy, cuando usted aperturó este trabajo, que la fecha de entrega es el 30 como máximo, ¿verdad? Sí, sí, el 30. Va, muy amable, licenciada, disculpe la interrupción, gracias. Entonces, vamos a entrar de lleno en lo que es el derecho colectivo material de trabajo. Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y 362 del Código de Trabajo. Ustedes ya saben cuáles son los artículos, los requisitos que están ahí establecidos, ¿verdad? El que es su Código de Trabajo y el Código Procesal Civil y Mercantil, que son los mismos que vimos en materia del juicio ordinario. Son exactamente los mismos. Tomando en cuenta que ahora es una ejecución, ya no es un juicio ordinario, sino que es una ejecución de sentencia. Bueno, vamos a la definición de derecho colectivo material de trabajo. Pueden apuntar si quieren. Es una parte de la ciencia. Es una parte de la ciencia del derecho que estudia. Es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas
que regulan las relaciones. Repito, es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan las relaciones entre patronos, sindicatos de patronos, sindicatos de trabajadores y trabajadores. Repito, es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan las relaciones entre patronos, sindicato de patronos, sindicatos de trabajadores y trabajadores. Ahí tienen ustedes lo que es la definición del derecho colectivo material de trabajo. Ahora vamos a ver un poco de la historia del derecho colectivo y vamos a ver cuál es la diferencia con el derecho individual. Les voy a hacer una pequeña reseña acerca de lo que es la historia de estos dos derechos, ¿verdad? Tanto individual como ustedes lo tengan claro en cuanto a historia, una pequeña reseña nada más. Por ejemplo, el derecho individual sabemos que surgió con la revolución industrial, el crecimiento de la tecnología y los trabajadores se organizaban, es decir, empezaron a organizarse. A ellos se les llamó o se les conoció como los mártires de Chicago, a las personas que se organizaban en ese tiempo. Mártires de Chicago. Esto con el objeto de que se mejoraran las condiciones. Esto con el objeto de que se mejoraran las condiciones de trabajo, ya que a consecuencia del esfuerzo desmedido que las personas realizaban, pues estas se enfermaban y pues lógicamente algunas morían, ¿verdad? Por el esfuerzo desmedido que hacían con esos trabajos súper forzados y súper pesados que existían en aquel tiempo. Es por eso que se empezaron a organizar algunos grupos de trabajadores, cuáles estos grupos fueron llamados los mártires de Chicago, y esto era con el objeto de mejorar esas condiciones de trabajo que en ese tiempo eran inhumanas, porque la fuerza excesiva, el trabajo excesivo, forzado y fuerte que se realizaba en ese momento, pues hacía que las personas se enfermaran. Imaginemos no tener tiempo o jornada de trabajo, ni tampoco días asuetos, ni tampoco vacaciones, sino que un trabajo desmedido y forzado y totalmente extremadamente duro, por lo que estas personas terminaban enfermando. Imaginemos las condiciones de trabajo extremas, ¿verdad? Que ellos tenían que surgir. Entonces, por ese tema, ellos se fueron enfermando y por lógica algunos morían. Por eso ellos vieron la necesidad de empezar a crear esos grupos o esas organizaciones de trabajo, que en aquel tiempo les llamaban los mártires de Chicago.
A nivel, se dieron dos situaciones muy específicas. Por ejemplo, a nivel internacional se fue creando la Organización Internacional del Trabajo, que ya sabemos que es la OIT, ¿verdad? Se fue creando la Organización Internacional del Trabajo y también se fue creando la jornada de trabajo y el salario. Es decir, en esta época que ya empezaron a realizarse esos grupos, se crea lo que es la OIT y también se crea lo que es la comisión, ¿verdad? O lo que es la situación de las jornadas de trabajo y del salario. ¿Por qué razón? Porque de esta forma pues ya no habían horas de medidas de trabajo, ya se podía llevar a cabo una jornada más viable para los trabajadores. Esto fue a nivel internacional, que fue lo que sucedió. Y a nivel nacional, pues se dio en la revolución, pues que acabamos de celebrar ahorita el 20 de octubre de 1944, en donde Jorge Ubico tenía el trabajo forzado. Él tenía establecido lo que es el trabajo forzoso. Pero todo esto mejoró para los trabajadores en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, quien creó el decreto 330, que a la fecha sigue vigente, ¿verdad? Según lo establecido en el artículo 11 de las disposiciones transitorias y finales del Código de Trabajo 1441. Si alguien me hace favor de leer ese artículo 11 de las disposiciones transitorias y finales del Código de Trabajo, para que ustedes tengan una idea a qué se refiere con este decreto que fue creado en ese tiempo del gobierno de Juan José Arévalo. Si alguien me haga favor de leer. El artículo 11, licenciada. Sí. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación. ¿Está leyendo el 11 de las disposiciones finales? Artículo 11 de las disposiciones transitorias y finales del Código de Trabajo. Permíteme, licenciada. Licenciada, disculpe, pues mi código dice disposiciones finales, disposiciones transitorias y solo llega al artículo 3. ¿Ya no sale el 11? No, no llega. Solo los de luz tampoco tienen así. Es que yo no tengo mi código actualizado. ¿Y qué dice el tercero? Artículo 3. Esta ley entrará en vigor a los 2 meses de su publicación. Y el artículo 2 dice: se derogan los artículos 432, 433, 434 y 435 del decreto 330. En sí lo que estaba derogado, o sea, lo que están derogados en cuanto al decreto 330. Lo que sigue en vigencia, digamos, lo que está ahí, a lo que hace referencia acerca de las transiciones finales, el artículo 2. Dígame qué dice el artículo 2. Artículo 2. Se derogan los artículos 432, 433, 434 y 435 del decreto 330 del Congreso de la República, reformado por el decreto presidencial 570, así como las demás disposiciones.
Acá lo que están refiriendo en este caso es a la ley que protegía el salario, ¿verdad? Que eso sigue vigente hasta la fecha. Entonces acá, si se dan cuenta, era el artículo, yo me confundí, es supuestamente lo que estaba vigente en aquí marca el artículo 2, yo les dije 11, ¿verdad? Así es. Y diría el artículo segundo, vamos a ver. Disposiciones transitorias. Dice los juicios de trabajo de cualquier naturaleza. Disposiciones transitorias. ¿Y en qué título estaba leyendo usted? Disposiciones finales, disposiciones transitorias. Sí, licenciada, dice título 18º, disposiciones finales, capítulo Artículo 1. primero, disposiciones transitorias. Ajá, el artículo 1 le aparece. Así es. Artículo 1. Primero, el organismo ejecutivo dentro de un plazo máximo de 2 años, contados a partir de la vigencia de esta ley, debe dictar los reglamentos expresamente previstos en el texto del Código de Trabajo. ¿Y el siguiente? Artículo 2. Perdón. Sí, los juicios de trabajo de cualquier naturaleza que sean que al entrar en vigor esta ley se encuentren en trámite, se continuarán y fenecerán tanto en lo que se refiere a los procedimientos que deban seguirse, como a las disposiciones sustantivas que corresponde aplicar, de conformidad con las normas que hubieran estado en vigor a la fecha de su iniciación. Gracias. Y el que yo leí fue disposiciones derogativas y finales. Perdón, Ligda. Sí, ya me había asustado usted. Sí, disculpe. Sí, son los juicios en trámite, ¿verdad? Que en ese tiempo los juicios de trabajo que estuvieran de cualquier naturaleza o que sean, entraban en vigor en esa ley. Y esto sigue vigente, ¿verdad? Mientras se contaran en trámite. Entonces, a nivel nacional se dieron estas situaciones. Ya sea la revolución del 20 de octubre de 1944, en donde Jorge Ubico tenía el trabajo forzoso. Todo mejoró para los trabajadores con el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, quien creó el decreto 330, que es lo que estábamos hablando acá. Y que vemos el artículo 2 de las disposiciones transitorias y finales del Código de Trabajo del decreto 1441. Esto se dio a nivel individual, de trabajo individual. Ahora, en el derecho colectivo se dieron 3 etapas muy interesantes. 3 etapas fueron las que se dieron en cuanto al colectivo. Ahora les hablé acerca del derecho individual. Ahora vamos a ver la diferencia entre el derecho colectivo. Aquí se suscitaron 3 etapas. La primera fue la represión, la segunda fue la tolerancia y la última fue la legalización. ¿Ya? La primera, repito, las 3 etapas que se dieron en cuanto al derecho colectivo fueron la represión, la tolerancia y por último la legalización. Vamos a ir con la represión, que es la primera, y en ese tiempo se desintegraban los grupos de trabajadores. Si se agrupaban, ¿verdad? Que en ese momento no era permitida la agrupación de varias personas o de varios trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces se estaba cometiendo un delito y eran perseguidos penalmente. El delito que se cometía en ese tiempo donde no era permitida la organización era el delito de sedición y eran perseguidos penalmente, por este delito. Por eso se llamaba la etapa de represión, porque usted no se podía organizar de ninguna manera porque iba a ser perseguido penalmente. Imaginemos en ese momento que nosotros no podíamos, mucho menos alzar la voz, ¿verdad? Mucho menos organizarnos porque íbamos a ser perseguidos penalmente. Eso definitivamente podríamos terminar hasta en la cárcel y era un problema sumamente pues serio, ¿verdad? Posteriormente de la represión pues se dio lo que es la tolerancia, ya como segunda etapa. En esta etapa de la tolerancia se toleraban algunos grupos, ¿verdad? De trabajadores.
No tenían derechos porque no los tenían, pero se les permitían determinadas acciones. De repente alguna acción determinada se les podía permitir, pero no tenían derechos aún, pero eran un poco más accesibles o un poco más tolerantes en cuanto a estas agrupaciones. Al menos ya les permitían organizarse y al menos ya les permitían, por decirlo así, negociar, hacer alguna acción, pero todavía derechos como tales no tenían. Simplemente las personas eran un poco más accesibles o más tolerantes en cuanto a lo que se diera de la tolerancia, ¿verdad? El tema de la tolerancia, por eso es llamado así esta etapa, el tema o la etapa de la tolerancia, porque los trabajadores pues se les permitía ya asociarse y también ya se les permitía ciertas situaciones en cuanto a los trabajadores, ¿verdad? Las organizaciones. Y por último, tenemos la etapa de la legalización. Y en esta, pues definitivamente se reconocía la necesidad de la existencia de los sindicatos. Aquí ya se reconoce que es necesaria la creación de un sindicato, que es necesario para que alce la voz por todos los trabajadores que estuvieran sindicalizados. Y en esa época fue considerada la época de oro, porque en esa época se crearon, ¿verdad? Los grupos de trabajo o el sindicato. Era considerada como la época de oro del derecho de trabajo. Esta época comienza con la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue creada en el año de 1945. Por eso es llamada la época de oro de los trabajadores, ¿verdad? Del derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se crea lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y con esto pues nacen muchos derechos hacia la clase trabajadora. Otra diferencia, estas son unas diferencias en cuanto a la historia. Otra diferencia marcada entre el derecho individual y el derecho colectivo, podemos ver que es qué órgano conoce en cuanto hay un conflicto, ¿verdad? Si hay un conflicto de trabajo, ¿cuál es el órgano que conoce, ¿verdad? En este caso sabemos de que los conflictos individuales pues son conocidos por el juzgado de trabajo y previsión social, ¿verdad? De primera instancia, o ya sea de juzgado de paso también. Puede ser la sala según sea el caso. Pero en materia individual, pues estos son los órganos que conocen. En cambio, en materia colectiva, estamos más hacia el lado de que es conocido también los conflictos, los conoce también el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, pero los conocen también los tribunales de conciliación, así como los tribunales de arbitraje. Ellos son los que conocen asuntos de carácter colectivo. El juez de primera instancia de trabajo y previsión social, así como el tribunal de conciliación y el tribunal de arbitraje. Otra diferencia muy marcada es en cuanto al auxilio profesional. Sabemos que en materia individual el ejercicio profesional es opcional. Vamos a leer y vamos a regresar al artículo 321, numeral segundo, para ver qué es lo que dice y luego vamos a tocar el tema. Vamos a ver, alguien que me haga favor de volver a leer el 321, numeral segundo o párrafo segundo. Artículo 321, inciso C, me dijo, licenciado. No, solo el segundo párrafo. Ok. Dice, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales. Exactamente. Entonces ya saben, ¿verdad? Que aquí la situación es opcional, ¿verdad? Si yo quiero ser representado por alguien, pues puedo hacerlo, o si no, simplemente lo hago de forma pues personal, ¿verdad? Yo puedo tomar mi caso, yo puedo defender, yo puedo, pero si me hago asesorar, pues ahí están las demás, por quién puedo ser asesorado. Mientras que en materia colectiva no es opcional, sino que aquí sí es obligatorio. Vamos a ver el artículo 409, que alguien me haga favor de leerlo también. 409.
Artículo 409. ¿Sí? Disposiciones comunes de los procedimientos de conciliación y arbitraje. Ante los Ajá. tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. A. Por parientes dentro de los grados de ley o abogados, si se trata de patronato individual. B. Por compañeros de labores, si se tratare de trabajadores. Y C. Por sus directores, gerentes o empleados superiores con poder suficiente si se tratare de personas jurídicas desplazadas como el patrono. En todo caso, los comparecientes deberán acreditar su calidad. Gracias. Entonces aquí nos damos cuenta que hay otra diferencia, ¿verdad? Que en cuanto a la comparecencia de las partes, ahí dice que ante tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, es decir, esta figura es obligatoria, ¿verdad? Y las partes deben comparecer personalmente. Y si van a ser representadas, ahí están los literales por quienes pueden ser representadas. Pero la figura del auxiliar o la figura del auxilio profesional, en este caso, pues es obligatoria, ¿verdad? En caso de materia colectiva, pues ya sabemos que es obligatoria. ¿Y dónde está su fundamento legal? Pues en el artículo 409 del Código de Trabajo. ¿Y cuáles son las clases de conflicto que se dan? Pues lógicamente, un conflicto individual, pues van a ser conflictos individuales, y colectivos, pues van a ser conflictos de carácter colectivo. Esto es más por lógica. ¿Cuál es el fin del derecho colectivo de trabajo? Que los trabajadores superen sus derechos. Ese es el fin primordial del derecho colectivo de trabajo, y es que los trabajadores superen esos derechos que ya tienen, que sean superados. Ese es el fin primordial. Vamos a ver lo que es el contrato colectivo de trabajo, que alguien me da a favor de leer el artículo 38. Ligda, disculpe, ¿podría repetir el fin primordial? El fin primordial del derecho colectivo de trabajo es que los trabajadores superen sus derechos. Buenos días, licenciado. Buen día. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma. Gracias. Entonces ustedes van a copiar, ¿verdad? Todo lo que dice el artículo 38 lo van a copiar ahí en su cuaderno para que ustedes ya tengan esa definición acerca del contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Esta es una fuente específica, ¿verdad? Recordemos que el contrato colectivo de trabajo es una fuente específica del derecho de trabajo. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es la cuestión? Que todos van a recibir una remuneración y va a ser ajustada individualmente cada uno de ellos. Lo único que acá sí es entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o ya sea sindicatos de trabajadores, ¿verdad? En eso se comprometen bajo responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten ya la labor que ellos corresponda, una labor determinada, y va a ser mediante una remuneración, pero obviamente esa remuneración va a ser ajustada individualmente, ¿verdad? No puede ser general, porque no sabemos, en un sindicato no solamente hay una persona determinada o un grupo determinado, por decir solo operarios o solo pilotos o solo abogados o solo doctores, sino que en un sindicato hay una cierta cantidad de personas que están ahí establecidos para trabajar. No necesariamente son del mismo
régimen, ¿verdad? Sino que están ya en diferentes situaciones. Ya hay algunos que son médicos, otros que son abogados, hay otros que son, qué sé yo, dependiendo de la empresa que se esté llevando a cabo. Entonces, esto es en cuanto al contrato colectivo de trabajo. Y lo vimos ahí en el artículo 38. Según los requisitos formales del contrato, vamos a ver el artículo 39. Que alguien me haga favor de leerlo, por favor. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para que el otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo, y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído, conforme al artículo anterior, y a que a dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados por él. Gracias. Entonces ahí ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que tienen que hacer 3 ejemplares, uno para cada parte, ¿verdad? Y como lo dice, que sea por escrito, es uno para cada parte. Y el otro, que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio del Departamento Administrativo. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo de 15 días posteriores a la celebración, modificación o ya sea la novación del contrato. ¿Y cómo puede probarse la existencia de un contrato colectivo? Pues solamente puede probarse por medio de documento respectivo, y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior, ¿verdad? Si no existe este documento, quedan libres acerca del contrato colectivo de trabajo. Entonces ya sabemos que van 3 ejemplares, uno para cada parte y uno que va dirigido a la Dirección General de Trabajo por medio de su departamento administrativo, en un plazo que no exceda de 15 días, ¿verdad? Para hacer efectivo esta situación. ¿Qué va a contener el contrato de trabajo? Pues como bien sabemos, va a contener todos los nombres completos de las partes que lo celebran y también el lugar de trabajo que abarque, ¿verdad? ¿Qué parte está abarcando el lugar? Y las demás estipulaciones que están contenidas como en un contrato individual de trabajo. Ustedes van a regresar a lo que es el contrato de trabajo ya individual y van a ver ahí cuáles son las especificaciones que debe llevar un contrato de trabajo, que está establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, y ahí van a estar todos los requisitos que deben estar contenidos en este contrato, ¿verdad? Artículo 29 del Código de Trabajo. Claro, debe llevar el nombre completo de las partes, el lugar y todos los demás requisitos que están establecidos en el artículo 29 del Código de Trabajo. Vamos a ir viendo también lo que es el sindicato que tiene responsabilidad solidaria por las obligaciones contenidas en sus miembros. Yo les comentaba a sus compañeros en la clase pasada que la figura de los sindicatos pues es un arma de 2 filos, o una situación de 2 filos que prácticamente en la actualidad tenemos. ¿Por qué? Porque cuando un sindicato es creado, sabemos de que es creado con la voluntad de ayudar a todos o parte de sus miembros de trabajadores. El problema principal que tenemos con los sindicatos es que existen muchos convenios o muchos pactos que se celebran debajo de la mesa, es decir, bajo agua. No podemos establecer una situación marcada en cuanto a esto, porque lastimosamente los líderes sindicales son los que tienen en sus manos la creación de estos pactos, ¿verdad? Pero como les digo, esos pactos ya se hacen bajo el agua, ya no se hacen directamente. Entonces, ¿qué sucede?
yo como persona, yo como trabajadora, confío en la figura de mi sindicato y lógicamente confío en mi líder sindical. ¿Por qué? Porque como trabajadora yo estoy dispuesta a dar una cuota de sindicalización mensual para sentirme protegida, porque recordemos que el sindicato, ya vamos a ver más adelante la figura del sindicato y la definición y las clases que hay, pero la figura o el objeto principal de un sindicato siempre va a ser proteger a la clase trabajadora, ¿verdad? Y protegerla de que no se le violenten sus garantías y sus derechos como trabajadores. El problema es de que en la realidad eso es algo que se tergiversa demasiado. ¿Por qué razón? Porque el líder sindical solo ve por su beneficio, más no así por el beneficio de su sindicato. Lastimosa y tristemente esta es la realidad. Y como les dije yo a sus compañeros, no es que todos los sindicatos sean malos, pero la mayoría giran ya no giran por un entorno de un trabajo que podamos decir que lo hacemos por beneficiar en todo caso a nuestros trabajadores, sino ya lo hacemos con un fin económico, ¿verdad? Ya con un fin de decir, bueno, yo voy a sindicalizarme o yo voy a ser un líder sindical, pero ya no lo voy a hacer con el afán de ayudar a mis trabajadores, sino que simplemente porque yo voy a recibir un beneficio económico acerca de una situación. Esto se da mucho en materia, bueno, en Estado y también en el área privada. Decían sus compañeros de que ahora yo la verdad no he visto eso, pero me decían ellos que ahora hasta en las entrevistas de trabajo o en las solicitudes que usted hace de trabajo, manifiestan acerca de lo que piensan acerca de la sindicalización o de los sindicatos. Y que si usted pone al momento de poner que sí y para qué fueron creados y si está dispuesto a sindicalizarse, saben por lógica que esa solicitud ya no va a crecer más allá y ahí se va a quedar, ¿verdad? Que ahí ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en usted un peligro en cuanto a la sindicalización. Hay muchas situaciones aquí extrañas en cuanto a estos sindicatos. ¿Por qué razón? Era lo que yo les decía. La figura del sindicato fue creada para protección. Lastimosamente, como todos, y no solo los chapines, sino como toda persona, siempre va a ver por el derecho o bienestar suyo, ¿verdad? No por el bienestar de los demás. Empiezan a ver, esto es como una política. Ustedes votan por alguien, esa persona ustedes depositan su confianza porque creyeron que iba a ser la excepción, que iba a cambiar, y se topan con que no es así, ¿verdad? Con que la situación sigue siendo la misma. Y yo no sé si yo ya les he comentado o les había comentado que yo estuve trabajando para un sindicato muy grande y me di cuenta trabajando ahí de todas las anormalidades, vicisitudes y todas las situaciones que existían en cuanto a derecho laboral, ¿verdad? El derecho de trabajo, porque decía yo, esta persona quiere favorecer a sus trabajadores, pero realmente no está haciendo nada para favorecerlo. Está pactando bajo la mesa, está haciendo pactos que le benefician a él, más no le benefician a sus trabajadores. ¿Y qué sucede con esto? Después ustedes van a decir, wow, ese líder sindical terminó con un carro del año, con una casa en los lugares más prestigiosos, con una casa amueblada, con viajes, con cosas que ni imagino tener nunca, así. Entonces, sucede que lo hacen por medio de los contratos o los pactos, más que todos los pactos que hacen ellos con sus líderes sindicales, ¿ya? Entonces, la situación aquí es bien complicada. ¿Por qué? Porque por una parte muchos dicen los sindicatos son buenos y por otra parte mucha gente dice no, porque solo sirven para sacar dinero. Creo que en esta situación hay bastante tema para dónde tratar y no terminamos de hablar. Pero lastimosamente es así. A veces se están yendo por el lado equivocado en cuanto a la figura, porque la figura sí fue creada para protección. El problema es que hemos prostituido o han prostituido
esta imagen del sindicato ya no lo hacen de la forma en que tendría que hacerse, sino que ya lo hago yo por un beneficio propio, porque yo como líder sindical, y miren, es increíble el amor o la lealtad que le tienen sus sindicalizados a ese líder sindical, porque lo ven como una persona que está luchando. Wow, esa persona está luchando por mis derechos, por mejorar mis condiciones de trabajo, y los idealizan. Eso es como cuando una mujer idealiza a un hombre, de la misma forma. Idealizamos tanto a la persona y decimos, wow, esa persona está luchando por mí y está haciendo todo por mí, pero la realidad es totalmente distinta. La realidad es otra. Él no está luchando por mí, él está luchando por su bienestar de la bolsa y por el bienestar de nosotros, ¿sí? Ya el bienestar de nosotros no le interesa, a él le interesa el dinero que le está ejerciendo eso. Porque les digo, yo no es que hable yo mal de los sindicatos, porque no les puedo hablar en general, porque no conozco a todos, no conozco los líderes sindicales de cada uno, pero lastimosa y tristemente para nosotros en Guatemala, la figura del sindicato se está viendo prostituida totalmente, porque se mueven por una situación económica, ya no por ayudar al trabajador, sino que por una remuneración que ellos saben que van a percibir. Por ejemplo, en este caso que yo les decía, ese sindicato al que yo trabajé y que pertenecía a esa corporación, nosotros como corporación fuimos contratados y había muchas anomalías que a mí no me parecían. Yo le preguntaba al líder sindical, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Y él me ponía siempre como excusas, trabas. Me fue dando a trabajar de él. Entonces, ahí descubrí yo que la persona como líder sindical estaba pactando bajo la mesa con el alcalde. Ya no simplemente una situación de que no se puede, sino que él estaba pactando. El señor resultó con carro del año, el señor resultó con casa en un lugar prestigioso, con chalet en Monterrico. Y decía yo, ¿de dónde este señor va a tener ese dinero si el trabajo que tenía no le da para tener toda esa cantidad de dinero? Pues no es que uno sea prejuicioso y no es que pero hay que ser lógico y hay que ser realista también. Entonces, se dieron muchas situaciones. Y créanme, y tristemente se lo digo, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que dejar a mucha gente de lado, donde sus solicitudes de registración ya no se dieron, mucho menos lo de despido. ¿Por qué? Porque la situación se les pasó el tiempo, el señor los detuvo. En fin, fue una situación muy, muy, muy complicada y mucha gente salió perjudicada hasta que ellos abrieron los ojos y sacaron a este líder sindical. Pero para todo este tiempo, el daño colateral que él ya había hecho ya no se podía, ¿verdad? Retroceder, ya no podíamos venir exactamente como el sindicato magisterial. Estoy totalmente de acuerdo. Es una situación, como les digo, no puedo hablar de todos los sindicatos, pero lastimosamente la mayoría son así. Y más cuando estamos hablando del sistema público, ¿verdad? El sistema público es totalmente diferente, porque en el privado, vaya, es peor todavía, porque los sindicatos son creados, pero con aquel miedo de que cómo va a ser. Hay personas que en la clase pasada un compañero de ustedes contaba que él conoció a una persona que fue sindicalizado en la Coca-Cola y tenía su sindicato y estuvo ahí, y que cuando lo despidieron él no volvió a conseguir trabajo nunca. Fue lo que él contó, que la persona no volvió a trabajar. ¿Por qué? Porque había sido parte del sindicato de la Coca-Cola. Es como una persecución, ¿verdad?, que hay ahí. Entonces, es un tema bastante triste y complejo, como les digo, porque decimos, bueno, si me sindicalizo, y si no me sindicalizo, y si lo hago o no lo hago, en fin, es una situación que uno está pensando, porque cuando uno entra a una organización o a un trabajo que es del Estado, uno piensa, bueno, y si me protejo por medio del sindicato. Por ejemplo, en el OJ, son muchos los sindicatos que existen. Cantidad de sindicatos que hay. Es decir, no solo existe un sindicato, sino hay varios sindicatos de trabajadores. Hay muchas situaciones ahí que les molesta a muchas personas porque dicen, bueno, pero si el sindicato, yo me sindicalicé, pero al fin el beneficio es para todos, porque es así. Usted está sindicalizado, pero si hay un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, usted sabe positivamente que ese pacto va a beneficiar a todos, no solamente al trabajador que esté sindicalizado, sino va a beneficiar a todos en sí. Y es por eso de que hay tanta inconformidad en cuanto a este tema, ¿verdad? Porque
como les digo, lastimosamente ellos juegan con los sentimientos de las personas porque muchas personas son de clase humilde, de clase baja, personas que a duras penas pueden leer y escribir, entonces mucha gente se aprovecha, ¿verdad?, de esa situación, y los líderes sindicales yo muchas veces fui a las asambleas de ellos porque tenía que ir a tomar nota de qué era lo que sucedía o cómo estaba sucediendo la cosa, y me daba cuenta yo y la gente, y miraba yo a las personas y decía yo, wow, es un amor o es una lealtad ciega la que le tienen a su líder, porque el líder hablaba como que estuviera dando un meeting de un presidenciable, hablaba y la gente lo seguía, la gente le aplaudía, la gente creía en él, porque él como líder sindical decía que estaba haciendo las cosas bien. Y yo me di cuenta, y como les digo, hasta de último la gente se dio cuenta que estaban pactando bajo la mesa, y no solo él, sino él con el patrón y también él con la abogada, porque la abogada tenía que estar enterada de las cosas, si no, no podía caminar, ¿verdad? Todo esto es una red de corrupción, todo es una red de corrupción. No me hago yo que eso, darme baños de pureza, que yo soy una buena persona y que yo soy correcta, pero yo creo que eso es cuestión de principios. Y al yo ver que esa situación estaba de esa forma, decidí dejar, ¿verdad? Decidí dejar porque quise abrirle los ojos a la gente, mucha gente creyó, otra por lo tanto no. Entonces decidí dejar y trabajar con las personas que quisieran trabajar conmigo, ¿verdad? Porque era un asunto colectivo. Pero también había asuntos individuales que ya cada persona lo miraba por su lado. Entonces, por ese lado, yo no me presté o no quise formar parte de ese juego. Entonces, por eso decidí marcharme a tiempo. Creo que una de las situaciones que ustedes como abogados van a llegar al momento de que la sabiduría les haga entender si vale hay casos que no valen la pena. No porque tengamos miedo, no porque no podamos, pero simplemente hay casos que están muy turbios y no valen la pena. Entonces, yo quise luchar y quise contrarrestar y no tengo miedo, y dije no tengo miedo de nada, pero al ver que las personas estaban en una situación, pues, como que no creían, entonces dije, la persona que me crea trabaja conmigo y la que no, pues que siga trabajando con él. Al final de cuentas, muchas personas salieron perjudicadas porque no recibieron su dinero, mucho menos una reinstalación. Y tarde se dieron cuenta de que los estaban engañando, ¿verdad? Tarde se fueron dando cuenta que no los estaban dando, sino que simplemente los estaban engañando. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que hacer. Bien, yo sí, licenciada, buenos días. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia. Yo creo que en el tema organizacional, sindical y cualquier tipo otro de organización y que nosotros podamos ingerir como abogados, creo que, bueno, lo que impera en el país, ¿verdad? La corrupción, etcétera, etcétera, pues obviamente creo que uno tiene que ser objetivo y, así como dijo usted, pues abrirle así que los ojos a las personas, pero sí, he conocido yo a varios sindicalistas que realmente dan pena, ¿va? Y no han, ahí sí que luchado por el interés colectivo. Exactamente. Yo recibí otra una clase de civil, ahorita estoy en una clínica de civil, pero fíjese que, no sé, ahí sí que exactamente se está hablando de conciencia, de cómo podamos nosotros ejecutar como futuros profesionales, pero creo que todo queda en esa objetividad. Y creo que también que el derecho se desprende de otras ramas, inclusive nosotros tenemos que ahí sí que estar preparados para todo, una asistencia psicológica, una asistencia de todos lados, porque creo que para ser un buen abogado creo que tenemos que nosotros estar acorde a las circunstancias, ¿verdad, licenciada? Y con el tema sindical creo que es bien importante, lástima, ¿va? Porque toda esa fuerza que realmente que está ahí, esas masas, como usted dice, siguiendo a los líderes, posiblemente puedan cambiar el rumbo de nuestro país. Creo que también nuestro sistema inoperante, ¿verdad? Porque hay que hablarlo y calificarlo de tal manera, ¿verdad? Creo que es lo que también viene en detrimento, ¿verdad? Con el tema de justicia que viene opacando todo nuestro sistema, ¿verdad? De justicia, ¿verdad? Gracias ahí por compartir. Situación anómala en cuanto a los sindicatos.
datos, pero yo creo que como ustedes, futuros profesionales, personas, cero objetivo, ser persona de usted, asesorar a una persona, tiene que estar consciente que está asesorando a alguien que puede perder su casa, su trabajo, su patrimonio. Entonces tenemos que ser conscientes al momento de nosotros pues asesorar, ¿verdad? Yo les digo algo, no soy una computadora, entonces hay veces que las situaciones o los casos se me complican. Hay casos que yo digo, no sé ni por dónde entrarle, y les soy sincera, a veces me toca llamar a colegas míos que ya tienen mucha más experiencia que yo y preguntarles cómo le entrarían a este caso, por dónde le entrarían, tomar ideas de uno y demás, porque nosotros no dejamos de aprender. Pero no debemos ser conformistas de que hay que lo haga de esta forma y se vaya, porque la situación es bien complicada. A veces compañeras, incluso a veces hasta alumnos míos me preguntan cuestiones, mire, licenciada, es que yo me asesoré con tal abogado y cuando me dicen la forma en que los asesoraron, yo me quedo y digo, ¿de qué forma nos están asesorando? Y lo peor es de que no es hablar mal de otro colega, pero es la situación pues, es clara, ¿verdad? La situación es cuando usted busca ayudar o asesorar a alguien, va a buscar la forma viable para que sea lo más fácil y pronto posible y gaste menos dinero y sea más efectivo y toda esa situación, ¿verdad? Sin olvidar, como les digo, en fuentes de trabajo, nosotros en Guatemala, de hecho, hace poco estaba viendo yo unas gráficas donde la pobreza pues, ha crecido un 30% y nosotros estamos tomando el primer lugar. Yo les decía a sus compañeros de que gracias a Dios la carrera de Derecho necesitamos, digamos, una empresa para crecer profesionalmente. Bien lo podemos hacer por nuestra cuenta. Es difícil, porque no les voy a mentir, yo que es difícil, no les voy a mentir de que, ay, yo ya me gradúo y ya voy a ganar miles y ya voy a tener, no, la situación es difícil. Yo por lo personal traté de trabajar por mi cuenta los primeros años, ¿por qué? Porque yo necesitaba experiencia y en un trabajo no me la iban a dar. Si yo me gradúo hoy y pido trabajo, por ejemplo, en enero, me están pidiendo una experiencia de 5 años que yo no tengo. ¿Y cómo van a ganar experiencia si no me dan la oportunidad de empezar de cero? ¿Cómo quieren que yo tenga experiencia si no me están dando esa oportunidad? Entonces, la carrera de Derecho es así de bonita, de que uno puede trabajar por su cuenta en lo que se va ubicando en un puesto, en una asesoría o en algún lugar. Yo les decía a sus compañeros de que uno tiene que trabajar lo mejor que pueda, sin olvidar que en los trabajos todos somos reemplazables, todos. Al patrón no le importa si está trabajando fulanito, menganito, porque el día de mañana usted se muere y el día de mañana hay otra persona ahí en su puesto. Mientras que su familia está llorando y dice, porque usted murió, el patrón ya puso a otro en su lugar. Y ni se inmutó, ni se cuestionó, no. Él necesitaba a alguien más y lo puso. Entonces, creo yo que nosotros tenemos que, yo soy de la así de crudo, ¿va, licenciada? Así de crudo. Así de crudo. Así es, lastimosamente así es. Y yo soy de la firme opinión de que si yo voy a trabajar y me voy a esforzar y voy a madrugar y voy a hacer todo de noche, va a ser por algo propio, ¿verdad? Por algo que es para mí. A mí me toca salir, no crean, a veces me llaman a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y sin embargo yo digo, bueno, voy porque es un asunto penal o un asunto de tránsito, pero yo sé cuánto es lo que cobro, yo sé si vale la pena o no ir, pero yo lo hago y me estoy arriesgando por mi propio dinero. Yo ese dinero no lo tengo que compartir con nadie más, ¿verdad? No es una ganancia propia y mía. Entonces yo estoy arriesgando mi propia vida, pero yo lo estoy haciendo por algo mío, porque quiero que mi oficina crezca, quiero que mi cartera de clientes sea más grande y usted como abogado, usted mismo se va a recomendar con las demás personas. Mientras que una empresa no lo hace. No les digo que no vale la pena porque obviamente cuando usted se va a dar cuenta o los que trabajen por su cuenta saben cómo es esta situación. Un mes le va muy bien y al siguiente mes puede ser que le vaya mal. Entonces usted tiene que, nos toca hacer la de administradores también porque necesitamos administrar el dinero que nos entró un mes antes para que nos sirva hasta el siguiente mes. Porque los siguientes meses van a estar flojos. Por ejemplo, nosotros como abogados ahorita, a los independientes en noviembre y diciembre, que son meses muy malos para nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando que estrenos, que fiestas, que convivios, y lo legal es lo que menos ven. Lo legal es lo menos que ven. Entonces, esa situación es complicada. Esa situación es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Antes de la pandemia, creo que los abogados independientes no habían sido tan golpeados, pero durante la pandemia ese golpe
créanme que aún se siente, ese golpe aún se está sintiendo. Si los que trabajan también en empresas y todos lo sienten, imaginemos nosotros que trabajamos por nuestra cuenta, sentimos ese golpe, porque la situación independiente, no les voy a pintar el mundo como color de rosa, ay, ustedes se gradúan y ya salen en su oficina y todo, porque no es así. De hecho, para montar una oficina necesitan, ¿verdad? Y necesitan ese capital para seguir invirtiendo cada mes y pagar esa renta, y pedirle a Dios que los clientes lleguen, y pedirle a Dios que todo siga. Entonces, es un proceso difícil, pero como les digo, les da la opción de trabajar por su cuenta. Mientras que un administrador no lo puede hacer, mientras que un ingeniero no lo puede hacer. Tenemos que tener a una empresa. El abogado no. El abogado tiene la dicha de crecer solo, con sus clientes, y ir creciendo y abriéndose paso, ¿verdad? Esa es la ventaja como abogados que nosotros tenemos. Pero yo creo que, o el consejo que yo les doy a la mayoría es: busquen hacer su oficina, busquen crear sus clientes, y con el tiempo pues búsquese un trabajo, pues ya sea de medio tiempo, una asesoría o clases o qué sé yo, pero al menos ya tienen otra entrada extra que es fija. Por aquello de que la oficina va a llamar un mes, ustedes ya tienen una entrada que pueda ser fija, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Buen día, licenciada. Sí, tengo una pregunta más bien. Según estaba escuchando, dentro de las aplicaciones de trabajo ahora están preguntando cuestiones relativas a la sindicalización. Eso no es ilegal, no va en contra de nuestros derechos. Sí, va en contra, por supuesto que va en contra, porque entonces le están como que... Está cortando la libertad de acción. Exactamente. Estamos regresando al delito de sedición, ¿verdad? Que no nos están permitiendo organizarnos. Y yo creo que es una situación bastante complicada, y a mí me contaban varios compañeros que a su solicitud de trabajo tenía usted que hablar acerca del sindicato, qué pensaba. Y eso lo que están haciendo es prejuzgarnos, ¿verdad? Del momento que nosotros están predisponiendo ya qué es lo que va a suceder, sabiendo que es una libre expresión, de que está en contra de nuestros derechos. Por supuesto que está en contra, porque no tiene que ser así. Yo puedo organizarme, es que si el sindicato fuera una figura mala, o que fuera en contra de la ley, no estaría permitida, pero la ley lo permite. Y en ese caso, ¿qué correspondería hacer? Porque así como preguntan cuestiones de que si está casado, que si tiene hijos, ese tipo de cuestiones que no deberían o no tienen nada que ver en función de cuando uno realiza sus labores, eso tampoco debería de ser aplicable. Debería de existir alguna manera, o existe, no sé, le pregunto, alguna manera de evidenciar este tipo de actos de los patronos para que sea un poquito más accesible para todos el conseguir un trabajo. Sí, realmente sí lo podemos denunciar, porque es una situación que están, digamos, en contra de nuestros derechos, como usted dice. Nada tiene que ver las situaciones a veces personales, ¿verdad? Como la situación, incluso hay trabajos donde preguntas si usted está embarazada, cuestiones así que son muy personales, porque ellos lo toman como, bueno, a mí no me sirve si esta persona, por ejemplo, su familia depende de ella, a mí no me sirve si vive lejos, no me sirve si ella son un montón de situaciones que están violentando el acceso al libre trabajo. Entonces ya no hay un acceso a un trabajo libre, ¿verdad? Sino que simplemente a cumplir con los requisitos que ellos cumplen. Claramente lo podemos denunciar, porque sí lo podemos hacer, incluso con lo que es el tema de los sindicatos. El problema es que como estamos viviendo con un sistema que está prostituido por la corrupción, es muy difícil llegar hasta esos asuntos, ¿verdad? Pero lo que se puede hacer, se puede hacer. Incluso hay muchas mujeres que denuncian hechos de acoso, incluso antes de iniciar su trabajo. Incluso en las entrevistas de trabajo, las mujeres ya están siendo acosadas sin ni siquiera aún pertenecer al trabajo al que están optando. Ya existe ese acoso por parte de los reclutadores en cuanto al momento de presentarse a las entrevistas de trabajo. Yo tuve un caso de una jovencita que ella se presentó, y desde el momento en que se presentó, el reclutador se portó de una forma abusiva con ella, acosándola, insinuándole situaciones
pues ya ustedes se imaginarán, entonces hubo que llegar hasta las consecuencias de denunciar, ¿verdad? Porque aquí hay una clara violencia contra la mujer de todo tipo, económica, laboral, verbal, psicológica, que es bien complicada con esto. Se llegó a caso, él sí condenado, porque sí se logró comprobar que sí había una situación, muchas situaciones que se dieron ahí, pero les digo de que es triste que ya estemos siendo acosados muchas veces. Y no solo un acoso hacia la mujer, sino también un acoso en cuanto al libre derecho sin hacerlo, porque la ley tiene que reprimirme, pero como desde el momento que acepta, si usted con necesidad de trabajo y le preguntan algo de la sindicación, usted va a decir no, ¿verdad? Porque si usted dice sí, sabe que definitivamente no lo van a contratar. Y ahí ya estamos siguiendo nosotros en contra de nuestros principios. Pero la necesidad es otra. Entonces, es una situación complicada, sí se puede denunciar. Gracias. Bueno. Solo una cuestión, yo creo que si ahorita al llenar una solicitud se establece que sí existen violaciones, yo creo que eso lo hemos permitido nosotros como trabajadores, así que con el paso del tiempo, ¿no? Sí, definitivamente, porque por el miedo de no ser contratados o ya sea por el miedo de ser despedidos. Esa situación es así, nosotros permitimos, ¿verdad? Eso es como una violencia de género, una violencia intrafamiliar. Mientras nosotros más vamos permitiendo, más va creciendo. Entonces eso podría solucionarse con que todos nos uniéramos y establezcamos, digamos, en qué momentos sí responder o más bien no responder a ese tipo de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver en nuestra relación laboral, ¿verdad? Porque igual tenemos el derecho a la libre asociación y el Estado garantiza teóricamente el derecho de asociación y fomenta también la sindicalización, ¿no? Claro, de hecho es un derecho constitucional. De hecho es un derecho constitucional que nosotros tenemos al momento de organizarnos, ¿no? De estar ser parte de una organización. No nos pueden obligar ni a pertenecer ni a no pertenecer. Eso es una situación libre que tenemos que dar libremente. Pero como les decía, lastimosa y tristemente la realidad pues, es otra, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros nos quedamos callados es ahí donde somos parte o somos cómplices de la situación que está sucediendo. Mientras que si muchos critican y dicen, no, que esta persona solo vive hablando y no se conforma con nada, porque si usted dice sus derechos, ya no es una persona que está pidiendo, sino que es una revoltosa, ¿verdad? Es una revoltosa, está fomentando a todos los demás y que revolucionaria y que por eso les digo, es una situación complicada. En este sindicato que les digo, yo me recuerdo que había una señora que no se quedaba callada y que ella alzaba la voz y luchó conmigo y me decía, mire licenciada, yo quiero que la gente se dé cuenta lo que es ese señor. Yo necesito que la gente sepa quién es este señor. Y luchó conmigo incansablemente. De hecho, ella fue despedida, ella se salió del sindicato, ella fue amenazada, pero nunca se cayó. Nunca se quedó callada, siempre luchó. Yo le decía, yo la admiro mucho porque a pesar de todo lo que usted ha pasado, incluso su esposo murió de un enojo. Imaginemos ese lugar. El esposo murió con un infarto fulminante al momento de que les dicen que está despedido y que estaba en una situación de sindicalización y el señor muere en una asamblea que se hace del sindicato. El señor no aguantó más y un infarto y murió. Imaginemos el dolor de esa señora. Su esposo había muerto a causa de toda esta situación que se estaba dando. Entonces, ¿cómo no iba a estar ella familiarizada y cómo no iba a estar identificada con toda esta situación? Y les digo, ella peleó a pesar de y me decía, no me importa si yo peleo sola, no me importa luchar sola y no me importa pararme enfrente de la MUNI y gritarle sus verdades, y muchas veces se paró y muchas veces dijo, incluso al alcalde le dijo sus 2, 3 verdades sin miedo al éxito, como dice. Y fueron muchas situaciones. Entonces yo creo que
hay muchas veces que nos toca ser valientes. Hay que ser tolerantes y hay que ser prudentes, pero también tenemos que ser valientes, porque si nosotros nos dejamos, por eso dicen, ¿verdad?, que el valiente vive hasta que el cobarde se deja. Entonces, si nosotros nos dejamos y amedrentar por el sistema, porque así lo dices que así es que así está, no, yo tengo que romper con eso, hay que romper cadenas. Eso es como cuando una familia, es que mi papá fue golpeador, yo también lo soy, y mis hijos también lo van. Hay que romper cadenas de lo malo, hay que seguir con el camino bueno, pero hay que romper cadenas de lo que está mal, porque es que mi papá así fue, es que el sistema así está, yo no lo puedo cambiar, no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer un principio o empezar a cambiar la situación para que la gente diga, wow, así como yo recuerdo a esa señora, que fue una señora luchadora y que todavía está luchando por tantas cosas, y yo la admiro y la respeto y digo yo, qué bonito recordar a una persona así y no recordarla por corrupta, no recordarla por mala, no recordarla por X o Y situación, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos que ser fuertes y valientes porque de esa forma vamos a conseguir mucho más que si nos quedamos callados. Lina, yo quisiera también sumarle un poco a lo que usted dice, pero por ejemplo, en el ámbito de nuestra carrera, creo que con esa objetividad que usted habla, yo la verdad me quedo asombrado como usted habla. Son pocos los docentes que a nivel universitario en la única universidad pública hablan las cosas claras, pues, ¿verdad? Digamos, sindicatos son patronales, usted es una abogada independiente. Creo que eso es lo que detona a la hora de nosotros criticar o señalar las cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, a veces también es que es por miedo, porque la gente cuida su trabajo, obviamente, pero también tenemos de tener algo que se llama dignidad, ¿verdad? Que la mayoría de guatemaltecos no la tiene, ¿verdad? Pero es por el propio sistema que usted misma dice, ¿verdad? Que en el que estamos. Pues yo creo que en la ignorancia también en cierto grado de la sociedad guatemalteca, que no sabe de leyes, ¿verdad? Que no sabe cómo se estructura realmente. Creo que también eso es lo que también nos debilita, pero nosotros como futuros profesionales creo que tenemos la obligación, ¿verdad? De nosotros de sumarle al pueblo, de decirle de esto, lo otro, ¿verdad? Porque sí, creo que estos son los problemas que hemos venido ahí sí que sufriendo desde ya de mucho tiempo, ¿verdad? Porque la situación no cambia, solo nos quejamos, pero tampoco nos queremos organizar, ¿verdad? Es algo bien difícil, bien complejo, como usted dice, pero bien enriquecedor también una clase como la que usted está dando. Así que no estamos presencialmente, pero yo casi la digo magistral, ¿verdad? Porque así es como debe ser, ¿verdad, licenciada? Y muchas gracias ahí por todo, ahí sí que lo que nos está diciendo es realmente es de abrir la conciencia, es de ver que vamos a un año ya para cerrar carrera, vamos a ser profesionales, pero también ahí sí que los abogados, ¿dónde están, verdad? Que casi que son los que manejan el país, o la sociedad, o sociedad. Definitivamente, son los que manejan y todo es, como les decía yo, una cadena, ¿verdad? Yo no les voy a decir que pues soy una mujer perfecta, porque no lo soy, pero trato la manera de hacer las cosas, pues como les digo, bien, ahora yo trabajando, porque si nos damos cuenta, yo estoy hablando de algunos lugares estatales y todo, y al final de cuentas yo trabajo o laboro para una universidad que, pues, como sabemos, es del Estado, ¿verdad? Y hay cuestiones ahí, no les voy a mentir, que tampoco me parecen, hay cuestiones que tampoco me gustan, pero como les digo, nos toca hablar y alzar la voz, porque si nos quedamos callados, pues nada pasa, ¿verdad? Si hablamos, pues más de algo va a pasar, o nos ganamos una buena regañada o maltratada, o algo tendrá que pasar, pero no se vale permanecer indiferente en algo que a mí me está afectando, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a lo que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Vamos a ver el artículo 49, que alguien me haga favor de leer. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y sus normas deben adaptarse a todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas
industrias o regiones que afecten. Las disposiciones del artículo 45 al 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que pueden compartir la naturaleza esencialmente normativa de este. Gracias. Entonces ya vimos ahí cuál es la definición del pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Y entre quienes se celebra. El objeto principal dice que es reglamentar, ¿verdad? Ese es el objeto principal, reglamentar las condiciones en las que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. Esa es uno de los principales objetos, o es el principal objeto que debe darse, que es reglamentar las condiciones que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. En el pacto colectivo de trabajo, pues tienen carácter de ley profesional, ¿verdad? Deben de adaptarse a todos los contratos individuales colectivos. Una de las características esenciales o la principal característica del contrato o del pacto colectivo de condiciones de trabajo es que este debe suscribirse únicamente por sindicatos de trabajadores, más no así por grupos coaligados, ¿ya? Solo debe ser suscrito por sindicatos. Sus efectos se aplican a todos los trabajadores de la empresa, no solamente a los sindicalizados, ¿verdad? Y su fin es mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. Es por eso que muchos trabajadores se enojan o sindicalizados se enojan porque dicen, bueno, aquellos critican que los sindicatos no sirven, pero sí gozan de las condiciones, de las nuevas condiciones de trabajo. Están critique que los sindicatos, pero sí se benefician con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Esa es otra situación ahí que está un poco complicada porque muchos dicen, no, que ellos no están sindicalizados, pero sin embargo, si algo sale bien y si el pacto es aprobado y todo, definitivamente los beneficios van a ser para todos, ¿verdad? No son solo para uno, no son solo para otros, sino en general para todos. En este caso, los ejemplares del pacto es uno también para cada parte y el otro va hacia el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? También de la misma forma. De la misma forma, todo va para también el Ministerio de Trabajo. Existen dos clases de pactos colectivos. Existe el primero, que es el pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado. Repito, clases de pacto colectivo. El primer pacto es pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado. Y el segundo es pacto colectivo de industria. El primero es de centro de producción y el segundo es pacto colectivo de industria, de actividad económica o de región determinada. Por actividad económica o región determinada. En el pacto colectivo de empresa, o ya sea de un centro de producción, este es más específico. Disculpe, ¿que puede repetir? El primero es pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinada. El segundo, Liga, disculpe. Y el segundo es pacto colectivo de industria, de actividad económica o de región determinada. Uno es de centro de producción y el otro es de actividad económica determinada o ya sea de una región determinada. Por ejemplo, el pacto colectivo de empresa o de centro de producción, ¿verdad? Este va a ser más específico porque se trata solamente de ya sea de un centro de producción o ya sea de una empresa en sí. Ya es un pacto colectivo de una empresa, pues no de todo el sector geográfico, ¿verdad? Sino que solamente de un lugar en específico. Entonces, por eso dice que este pacto es más específico, porque ya es obligatorio para una empresa determinada, por decirlo así. Puede ser para una empresa, qué sé yo, por ejemplo, para la Coca-Cola, por ejemplo, para Walmart, por ejemplo, para Incasa, qué sé yo. Pero es ya acerca de este pacto, es directamente para una empresa. No para una zona geográfica, sino para una empresa o ya sea un centro de producción, ¿verdad? Donde hay una producción, pero ya es determinado, es decir, ya es específico. Y la vigencia de este pacto colectivo puede ser no menor de un año, ni mayor de 3, ¿sí?
No puede ser ni menor de 1 año ni mayor de 3. Esta es la vigencia. Estoy hablando del el pacto colectivo de empresa o centro de producción, diciendo que este es más específico porque se refiere o es obligatorio para una empresa en específico, para una empresa determinada o para un centro de producción determinado. Y la vigencia es no menor de 1 año ni tampoco mayor a 3. Mientras que por el contrario, en cuanto al pacto colectivo de industria, de actividad económica o de región determinada, este ya es más amplio, ¿verdad? Porque ya es obligatorio para una zona geográfica específica, ya para un lugar en específico, por ejemplo, para toda Guatemala, ya sea para Escuintla, ya sea para Chiquimula, para una región geográfica o ya sea una zona económica como lo es, por ejemplo, los tabacaleros, como son los cafetaleros, ya es una zona económica ya más amplia, ya no solo hablan solo de una empresa, sino ya hablan de una zona más amplia, ¿verdad? No solo en zona geográfica, sino también a la determinada actividad económica, ganaderos, cafetaleros, qué sé yo, dependiendo de la actividad económica que se maneje, ¿verdad? Y la vigencia de este, pues no es mayor, no es menor también de 1 año, y pues ni tampoco va a ser mayor de 5. ¿Sí? Aquí la diferencia, se recuerdan que el pasado que le acabamos de hablar, que es de empresa, es no menor de 1 ni mayor de 3. Más por el contrario, el pacto colectivo de industria o de actividad económica de una región, no menor a 1 ni mayor a 5. ¿Sí? En este caso, el pacto colectivo de industria sí debe ser autorizado por el organismo ejecutivo, según el artículo 54 del Código de Trabajo. Ustedes van a leer ese artículo 54, todo el artículo 54, porque ahí está todo lo que es el procedimiento para suscribir el pacto colectivo. Entonces aquí ahí se van a dar cuenta que está establecido que debe ser autorizado por el organismo ejecutivo. Y la vigencia de ambos, pues no sin ninguna de las partes lo denuncia, es decir, si ninguna de las partes con 1 mes de anticipo denuncia que van a suscribir un nuevo pacto, se sabe que si no lo hacen en ese mes, saben que el pacto sigue su vigencia y va a ser prorrogado por un periodo igual. Es decir, si es de 1 a 3 o ya sea el siguiente que es de 1 a 5, dependiendo del pacto colectivo. Si no es denunciado, va a seguir prorrogado por un periodo igual al que pasó, ¿sí? Cuando dicen, es que van a denunciar un pacto, al momento de denunciar, ¿se renuncia a los derechos? No, ¿verdad? Los derechos que ya fueron adquiridos, estos subsisten. Aunque así se denuncia un pacto, estos subsisten. El único objeto de denunciar un pacto es porque hay un nuevo pacto colectivo que mejora las condiciones de trabajo. Entonces, el objeto de denunciar el efecto de denunciar el pacto es dejar a las partes, ¿verdad?, libres para pactar. Ese es el único objetivo al momento de denunciar, es que se dejan libres a las partes para que se los pueda pactar uno. Porque imaginémonos qué lógica tendría denunciar un pacto si no tengo un pacto mejor para mejorar. Mejor que siga el que está, que siga por un periodo igual, si no tengo cómo denunciar, si no tengo nada nuevo para dar, que siga su curso y que siga el mismo pacto que ya está suscitado, prorrogado por un periodo de igual forma que el que estuvo anterior. No sé si tienen una duda en cuanto a las clases de los pactos, que la verdad está bastante claro, bastante sencillo. Son solo esas 2 clases de pactos que hay. En la siguiente clase vamos a ver la suscripción, cómo se suscribe este pacto de empresa, ¿verdad? Cómo se van a suscribir, lo vamos a ver más a cabalidad en la siguiente clase. Y pues lo voy a dejar hasta acá. Y nos vemos el siguiente fin de semana, si Dios así lo permite. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Feliz.